Vamos a leer la palabra en el libro de Juan, en el capítulo número 8. Vamos a comenzar en el verso número 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Padre, te damos gracias una vez más en este lugar, porque tu palabra ha sido leída y de ella vamos a hablar, Señor. Vamos a recibir de ti el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesita. Dice la palabra que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. En los capítulos anteriores nosotros vemos que muchos creyeron en él. Por ejemplo, en los versículos anteriores, digamos, en Juan 8:30 dice: esto ocurrió después que Jesús había anunciado a ellos que iban a levantar. Sería cuando comprobarían que él realmente era el enviado del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús le habló, él dijo: yo voy a ser levantado. Él dijo: yo voy a ser crucificado, voy a ir a la cruz, voy a morir, pero después de esto el Padre me levantará de los muertos y yo estaré dando testimonio de lo que el Padre ha hecho conmigo. Y esto es muy importante, hermano, porque esta palabra que dio Jesús es profética. Cuando hay una palabra profética, tiene que cumplirse. Si la palabra no se cumple, la profecía es falsa, no es real. Por eso tenemos que tener siempre los ojos espirituales bien abiertos, para que nosotros podamos verdaderamente ver cuando hay una palabra de profecía que hace efecto en nuestras vidas. No son todos los que dan profecía y que se cumplen. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones y nuestras mentes nos llevan a crear una situación o algo que nos va a traicionar. Las emociones engañan a los hijos de Dios. Pero cuando viene la palabra de Dios, que es la palabra verdadera, que viene de la verdad, esa tiene que cumplirse. Jesucristo estaba diciendo que él iba a ser levantado y ya los judíos estaban creyendo en él. Pero ¿qué sucedió? Dice más adelante que rápidamente se puede comprobar que los que habían creído en él no habían creído verdaderamente. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo lo que Jesucristo le estaba diciendo. Jesucristo le dice: ustedes van a ser verdaderamente libres. Y ellos dicen: bueno, ¿y este qué está diciendo ahora? Si nosotros somos linaje de Abraham, nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos, aunque hayamos ido al cautiverio, el Señor siempre nos ha dado la libertad de creer en él. Pero Jesucristo le estaba dando la profecía, ellos estaban creyendo, pero cuando ya le dijo que iban a ser libres, ya ahí la cosa cambió. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque muchas veces nosotros queremos que Cristo sea como nosotros estimamos que debe ser. Y todas las cosas están escritas en la palabra. Toda la palabra que ha dado Cristo no tiene variación. Él no tiene ni semblanza ni semejanza de engaño. Las cosas del Señor son reales y son verdaderas. Muchas veces nosotros queremos figurarnos a un Cristo
que ese Cristo sea a nuestra imaginación y a nuestra consecuencia. Pero no, hermano, Cristo es según la justicia de Dios y según lo que Él ha dicho que va a hacer. Los judíos en aquel momento estaban esperando a un Mesías político, a un Mesías que los libertara de aquel yugo romano que tenían ellos, porque los romanos los habían sometido. Incluso en el libro de los Hechos hablan de que varias gente en aquel entonces se habían levantado contra los romanos reclamando que eran Mesías y que iban a dar la libertad. Dice que Teudas se declaró que él era el Mesías y se reunió con 400 hombres, y cuando los romanos escucharon eso, que ellos iban a libertar a Israel del imperio romano, dice que fueron inmediatamente y le dieron muerte a todos ellos. Igual que Teudas, hubo otro que se levantó, y también lo habla en el libro de los Hechos, de que dice que perecieron cada uno, ¿verdad? Dice en el libro de los Hechos 5, 36 y 37, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también, y él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Así pues, a ellos les parecía de que Jesucristo venía con unas palabras que no le demostraban de verdad que iba a ser el Mesías. Ellos estaban esperando un Mesías que le diera la libertad, pero la libertad del imperio romano, aunque ellos no estaban en calidad de esclavos, pero tenían el ejército o el poder del imperio romano dentro de su país, y allí ellos estaban llevándose todo el dinero que podían recaudar, porque eso es lo que hacía el imperio. No les interesaba la religión de ellos. El imperio no les interesaba la religión de los judíos, pero ellos es quien daban la ley, y cualquiera que incumpliera la ley romana, entonces era castigado y era sancionado. En este caso ellos empezaron a creer lo que Jesucristo les dijo, pero cuando Jesucristo les dijo, ustedes, si me conocieran, si hicieran lo que yo estoy diciendo y se ajustaran a la verdad, ustedes serán verdaderamente libres. Para eso fue un insulto para los líderes de aquel entonces. Ellos querían un líder político. Y por eso yo les digo, mi querido hermano, que muchas de estas cosas no han cambiado individualmente a cada uno de nosotros. Nosotros muchas veces estamos creyendo de que Jesucristo es de una forma a la que nosotros queremos que sea, pero no es así. Nosotros no podemos construir ni fabricar un Jesucristo a nuestra conveniencia. Jesucristo es Dios. Jesucristo decía, yo estoy hablándole lo que yo he visto del Padre. Ustedes han oído, pero yo les vengo a decir lo que yo he visto del Padre. Y yo estoy hablando la verdad. Ustedes han oído de sus ancestros, de su tradición, han oído muchas cosas, pero yo vengo diciéndolo cuál es la verdad. Y ustedes serán verdaderamente libres, dice la palabra. Mucha gente se cree que son libres. Mucha gente se cree que son libres. Yo sirvo a Cristo, soy cristiano y soy libre. Pero si nosotros analizamos por la palabra la libertad que usted está predicando, la libertad que usted está viviendo, no es una verdadera libertad, es un libertinaje. No es lo mismo libertad con libertinaje. Ser un discípulo de Cristo tiene mucho sentido y muchas formas que nosotros no complementamos en la mayoría de las veces. Y no se sienta culpable, sino esto es para que usted reflexione. Ser un discípulo de Cristo es obedecerle en toda su palabra. Jesucristo habló bien claro y nos dijo cada uno de los puntos que nosotros teníamos que hacer para ser un discípulo de Él. ¿Cómo tenías como que seguirlo? Hermanos, ser de Cristo, Cristo dijo, y le llamo amigos, porque el amigo es más grande que cualquier otra cosa. El amigo es ser un acompañante.
de Cristo. Nosotros tenemos que andar día y noche con el Señor, acompañado con el Señor. Nosotros no podemos estar con el Señor solamente los domingos y los miércoles que venimos a la iglesia. Jesucristo hay que andar los 7 días de la semana, los 12 meses del año, y toda la vida que estemos aquí en la tierra tenemos que andar con Cristo. Y no lo podemos negar en ningún momento. Ahora usted va a decir, yo nunca he negado a Cristo. Quizás no ha dicho con su boca, yo no creo en Cristo, a mí no me interesan las cosas de Cristo. Quizás usted no lo ha dicho con su boca, pero con su forma de vivir, con su acto, con su forma de actuar, quizás muchas veces negamos a Cristo. Y lamentable es que nosotros tengamos que escuchar del Señor estos requerimientos. Porque para ser de Cristo no es que sea imposible. Y cuando Cristo habla de libertad del pecado y habla de libertad de la muerte. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si usted peca, estamos matando algo en nuestras vidas. Pero si nosotros somos libres del pecado, entonces quiere decir que nosotros no tenemos que preocuparnos porque no vamos a pecar. Porque todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer frente al Señor. No, yo no puedo, usted no puede ir, si Cristo no puede ir donde yo voy, entonces yo no voy a ir. Si Cristo no puede estar donde yo estoy, entonces yo no voy a estar allí. Porque Cristo tiene que andar conmigo. Cristo es mi amigo, mi hermano, mi compañero. Él está en todo momento a mi alrededor, a mi lado. Hay gente que dice, no, yo sí creo en Dios, pero Dios no es de esa clase. A Dios no le importa esto. Mire, hermano, a Dios le interesa todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros miramos, todo lo que nosotros sentimos. Eso es de interés para nuestro Señor. ¿O es que acaso el Señor nos dijo, ni una tilde? Tilde son las T de la T y las comitas y esas cosas que se ponen. Ni una de esas cosas va a ser pasada por alto. Todo va a ser mirado desde el cielo y anotado, porque el día que nosotros tengamos que darle cuenta, todas esas cosas van a salir. Fíjense que no estoy hablando de la perdición ni de perder la vida eterna. Estoy diciendo de comportamiento y de discipulado del Señor Jesucristo. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. ¿Qué cosa es permanecer en la palabra de Dios? Es bien fácil. En la predicación del domingo hubo un ejemplo tremendo. Los 10 mandamientos, ¿quién los escribió? Dios. Cuando Moisés los rompió, le dijo, alízate la tabla, según se predicó, y dijo, Dios volvió a poner con su dedo los 10 mandamientos. Quiere decir que eso, no importa que se hayan roto, no importa que alguna vez la iglesia se aleje de ellos, no importa que de alguna forma la iglesia se empiece a olvidar de esos mandamientos, pero esos mandamientos estaban vigentes en aquel momento y están vigentes hoy en la actualidad. ¿O usted conoce en algún lugar donde hayan cristianos que estén autorizados a matar? No, ¿verdad? Que estén autorizados a robar, que estén autorizados a adulterar, que estén autorizados a decir mentiras. Ningún lugar de la tierra hay en ningún momento el que dice ser cristiano que pueda ser. Bueno, habrán otras religiones y otra fe que también tienen que estar bajo esos mandamientos, porque eso fue para toda la tierra. Pero eso que se han inventado esos árabes que matando a los judíos y a los cristianos van a ganarse el cielo, eso es que no le están sirviendo a Dios, le están sirviendo al diablo. Eso están andando con los mandamientos del diablo, no con los mandamientos del Señor, porque los mandamientos del Señor están bien claros. Hace 3 años nosotros estábamos, que cada domingo nosotros leíamos aquí la palabra de Dios y estábamos leyendo los mandamientos del Señor. De tal fue así que mucha gente se lo aprendieron. Quizás tengamos que volver a empezar a renombrarlo de nuevo, porque así dice la palabra de Dios. Escríbelo en los linteles de la puerta, escríbeselo en la frente, escríbeselo en sus manos. ¿Para qué?
para que el pueblo no se olvide, para que el pueblo no se desvíe, para que el pueblo no entre en el libertinaje, para que el pueblo esté sujeto a lo que nuestro Señor nos ha encomendado, para que no andemos viviéndola más nadie que no sea nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Mi alma te alaba, Jesús. Y rechace en cualquier momento eso que usted oiga decir, no, a Dios no le interesa. A Dios sí le interesa. A Dios sí le interesa. A Dios le interesa si usted viene a la iglesia o no. A Dios le interesa si usted critica a un hermano o no lo critica. A Dios le interesa si usted dice una mentira. A Dios le interesa si usted tiene imágenes que está adorando en este momento. Eso también le interesa a Dios. Porque esos son parte de los mandamientos de Dios. Eso tiene que ver con la palabra de Dios. Así que tenemos una prueba en este mismo pasaje, porque en el momento en que Jesús declaró que la libertad que había venido a traerle era la libertad de sus pecados, inmediatamente se enfrentaron a él y quisieron matarle, y allí lo dice en Juan 8:59. Así que esto nos debe hacer reflexionar seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado de sí mismo a través de su palabra, y no en lo que surge de nuestra propia imaginación, porque fácilmente podemos seguir a un Jesús a quien hemos creado en nuestra conciencia religiosa, pero que nada tiene que ver con su verdadera identidad. En ese caso, por mucha fe que tengamos, no servirá de nada. Será simplemente una mera profesión sin ningún valor para salvarnos. Hermano, si la fe de nosotros no está basada en lo que dice la Escritura, si la fe de nosotros no está basada en lo que Jesucristo nos advirtió, vana es nuestra fe, dice la palabra de Dios. Porque Jesucristo fue el que trajo esta palabra, el que nos dijo, Él es el único que puede libertarnos del pecado y de la muerte. Usted puede hacer todas las confesiones que usted quiera delante de los hombres. Usted puede hacer todas las cosas, hacer todos los rezos que usted quiera. Usted puede inclinarse a las imágenes que usted quiera. Usted puede hablar, pero tenga bien convencido de que ninguna de esas cosas te pueden libertar del pecado. La liberación del pecado solamente la hace la sangre de Jesucristo, cuando nosotros reconocemos que Cristo es Dios. Cuando lo confesamos, cuando le damos nuestro corazón, cuando lo ponemos en el trono de nuestro corazón. Cuando usted ve a una persona que está pecando completamente y no le pide ni perdón al Señor y anda libremente en el libertinaje, allí no está el Cristo que se está predicando en la palabra de Dios. El Cristo que está ahí es un Cristo creado imaginariamente por nosotros mismos. Y es penoso porque dice la palabra que si no tenemos en cuenta lo que es la salvación que Él nos ha dado, y si pecamos voluntariamente después de haber llegado a conocer la verdad, entonces ya no hay otro sacrificio que hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tuvo un hijo unigénito. Unigénito no es primerizo. Unigénito quiere decir que es el único. En el único, no hay otro. En el único que nosotros podemos tener salvación es Jesucristo. No es en fulanito ni en menganito, ni Dios va a dar otro hijo, porque ese es el único que Él tenía para poder traer la salvación a nosotros. Así que relativamente, la segunda cosa que el Señor le explicó es que la verdadera fe es perseverante. Si vosotros permanecéis en mi palabra, es relativamente fácil de comenzar una nueva experiencia religiosa expresada por el acaloramiento del momento. Pero cuando empiezan a apagarse esas emociones, cuando se disipa la novedad, y el diablo comienza a tentar con obstinación, solo los verdaderos creyentes perseverarán. Así se refirió el Señor a ellos en la parábola del sembrador. La semilla tiene que caer en tierra fértil. Hermano, toda buena dádiva viene de Dios.
todas las cosas nos vienen de arriba, de lo alto. El Señor nos ha dado ese privilegio. ¿De dónde viene? De las cosas espirituales. Pero de las cosas espirituales, para que lleguen a nosotros, tienen que pasar por muchas cosas y por muchos ámbitos. Primero tiene que emanar de Dios. La bendición viene de Dios. Cuando pasa de la bendición viene a los ángeles. Cuando pasan de los ángeles, entonces llegan a nosotros. Pero en ese medio tiene que haber una perseverancia, tiene que haber una búsqueda incansable, tiene que haber una expectativa de victoria, tiene que haber una fe de que Dios sí lo va a hacer, tiene que haber una confianza absoluta de que Dios está obrando en nosotros. Entonces tenemos que estar pidiéndole al Señor, y cada vez que nosotros le pedimos al Señor, la bendición viene descendiendo desde arriba del cielo, y cuando llega a nosotros, entonces se forma como un fruto en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros tenemos ese fruto, que es la fe, que es lo que Dios nos ha enviado, entonces podemos decir que por esos frutos nos van a conocer aquí en la tierra. Porque el Señor lo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuándo se conoce que hay un hombre o una mujer que tienen fe en Dios? Por los frutos que dan aquí en la tierra. ¿Cuáles son los frutos? Nuestra manera de actuar, nuestra manera de obrar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos en la iglesia, nuestra manera de comportarnos con nuestros hermanos. ¿Cuál es uno de esos frutos? El amor que Dios ha derramado en todos los corazones y en todos nosotros. Cuando ese amor sale afuera, cuando ese amor florece, entonces nosotros estamos dando fruto de lo que el Señor ha enviado para cada uno de nosotros. Amén. Y esa fe tenemos que tenerla viva siempre. La fe tenemos que tenerla siempre reavivada, como lo dijo Pablo, aviva el don de Dios que hay en ti. No podemos dejar nosotros ni por un instante descuidar cómo yo avivo la fe a través de la oración diaria, cada día, cada mañana. Yo tengo que ir al trono de la gracia, yo tengo que arrepentirme de las cosas que he hecho anteriormente, yo tengo que pedir perdón. Yo tengo que darle gracias a Dios por lo que Él me ha dado. Yo tengo que darle gracias a Dios porque Él me ha representado donde quiera que yo he ido. Me ha librado de tantas dificultades, me ha dado inteligencia para entender la palabra, me ha dado el amor para querer a mis hermanos, me ha dado la sabiduría para hacer mis obligaciones dentro de mi hogar. Todas esas cosas son momentos de agradecimiento que hay que darle al Señor cuando nosotros nos arrodillamos y venimos delante de Él. Y cuando eso lo hacemos, entonces tenga usted la plena seguridad que usted empieza en una comunión perfecta con el Señor y la fe y el don que Él ha puesto en nosotros comienza a avivarse. Pero si un día usted llega y dice, estoy cansado, me duele la rodilla, no me voy a arrodillar hoy, no voy a pedirle a Dios, no voy a orar, entonces ya ahí usted está debilitándose, ya su fe se está decayendo. Es mejor que nosotros no decaigamos, tenemos que ser perseverante en la palabra. Mas la que cayó en buena tierra, dice la semilla, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Con perseverancia. Eso lo tienen en Lucas 8:15, no sé si hay. No, hay arriba creo que no hay nadie. En Lucas 8:15 lo puede usted poner. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. Y la palabra muy importante dice, con perseverancia. No hoy, no por una semana. Desde ahora hasta siempre tenemos que estar con esa palabra, buscando de ella. La fe auténtica se demuestra por la permanencia en la palabra de Dios. Usted dice que usted tiene fe, usted lo demuestra por la palabra de Dios. Cuando las cosas usted no las entiende, vaya a la palabra de Dios, Dios le va a dar entendimiento. Vaya con temor de lo que usted va a leer, que es cierto, y vaya con esa fe, porque dice que el principio de toda la sabiduría, entonces hay que ir con temor a leer la palabra de Dios, hay que ver qué es lo que me va a decir el Señor, con temor a estar fallando, con temor de no estar haciendo caso a lo que ella me está diciendo. Así que
era la futura lealtad a la enseñanza, demostraría la realidad de su profesión. De otra manera, si no perseveraban en la fe, no había que pensar de ellos había que pensar de ellos que habían perdido la fe, sino también que su fe no había sido auténtica desde el comienzo. Es decir, yo sí tengo fe, pero de pronto se desapareció la fe. Eso es que no lo había tenido de verdad, no lo había tomado en serio. Hermano, cuando dice el Señor la palabra, yo te voy a sanar, usted tiene que creerlo. Y no ande buscando que venga alguien que tenga una superunción ni nada de eso. Crea usted que Dios lo va a sanar. La unción es el Espíritu Santo, no son la gente, ni es que tengan embarrado algo en el cuerpo, ni que hayan venido de Israel, ni que hayan venido de otro lugar. La unción es el Espíritu Santo que comienza a moverse cuando usted deposita fe en el Señor y dice, yo voy a ser sano. Por la palabra yo soy sano, por la promesa que me dio Cristo yo soy sano, por las llagas nosotros hemos sido sanados. Me declaro sano, soy sano y está sano. Amén. Y usted no lo ve, pero tiene que decirlo como si lo estuviera mirando, porque esa es la fe. La fe no es que usted vea las cosas, la fe es lo que usted está esperando, que usted lo dé como algo acertado, como algo que es seguro. Es la sustancia de lo que no se ve, es la esperanza de lo que viene, que yo estoy seguro que va a venir. Eso es lo que es la fe. Pero sin fe es imposible. Primero, agradar a Dios, y segundo, de que usted reciba un milagro de sanidad. Declárese sano. Si usted está enfermo, declárese sano. Pero si usted empieza a decir, oraron por mí, pero la oración no llegó a ningún lado. No, si no es la oración. La oración es haciendo como un llamado para que los ángeles se pongan de acuerdo para que vayan a llevar el mensaje ahí arriba. Pero lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú estás creyendo, es lo que va a sanar. Es lo que el Espíritu Santo va a usar para sanarte a ti. Pero si tú no lo crees, si tú tienes desconfianza, si tú no lo quieres mirar de esa manera de que no es, pero que va a ser, entonces no hay sanidad, entonces no hay milagro. Amén. La hermana, y perdona que la ponga, hermana Marino José, llegó una madrugada aquí con toda su boca virada y toda su cara deformada y me dijo, pastor, cuando tomo agua se me sale el agua de la boca y mire cómo estoy. Y hermano, tenga fe que Dios la va a sanar. Y ahí en 2 sábados estuvimos orando, y yo estuve orando, la tuve en mi lista de oraciones, y sin ningún tratamiento la hermana se le enderezó su cara y ya está completamente sanada. Porque tuvo fe, mi hermano, porque tuvo fe. Y diariamente nosotros tenemos milagros y milagros y no lo confesamos, no lo damos por testimonio. Y el testimonio es lo que puede aumentar la fe a las otras gentes también. Yo he sido sanado varias veces. Y yo sé que el Señor me va a seguir sanando mientras yo tenga fe. No quiero decirle ahora que no vaya a un médico, porque tampoco uno se puede arriesgar a esas cosas, pero yo por lo menos, yo no necesito ir al médico para que Dios me sane. Pero no todo el mundo tiene la misma fe. ¿Ok? No vaya a tomar eso como un dogma. Eso no son dogmas. La fe es un don que da Dios y que usted tiene que entenderla. Léase Hebreos 11:1 y lea bien que es pues la fe, la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que esperamos, ¿verdad? O así va al revés, pero está por ahí. Usted espera y está convencido de que va a venir. Usted no lo está mirando, pero usted está convencido que así va a ser. Eso es lo que es la fe. Y la fe es para todo, no es para la sanidad solamente. La fe es para arreglar los problemas en la familia. La fe es para enderezar a los hijos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo estoy muy contento en estos días porque tuvimos fe. Amén. Nuestra hija se la entregamos al Señor y usted no sabe. Usted no sabe las cosas que están pasando en mi casa y lo que está haciendo la hija de nosotros. En cuántas cosas se está envolviendo y a la vez está estudiando y ha tenido 2 trabajos durante este tiempo para pagar sus estudios. Y ahora mismo trabajó 2 horas, se fue para la iglesia donde ella está yendo porque allí más o menos le dieron cierta responsabilidad. Cuando regrese a las 10 de la noche va a terminar su trabajo.
cuándo ella iba a hacer eso, si no era que el Señor la tocara. ¿Y por qué sucedió eso? Porque yo y mi esposa, la pastora, tuvimos fe y dijimos, Señor, ya nosotros hemos tratado todo lo que hemos querido, todo lo que hemos creído que se puede hacer y no hemos podido, pero tú sí puedes, Señor. Y la vamos a poner en tus manos y tú vas a hacer la obra. Hasta que no lo dijimos eso, no se hizo la obra. A modo de testimonio, la otra mañana, yo estaba acá en la iglesia. Los hermanos que estaban de Chile dijeron, queremos ir a dar una vuelta por la ciudad. Un hermanito le prestó la van. El pastor, el obispo tiene licencia internacional y dijo, no, pastor, tranquilo, vaya a hacer sus cosas. Y estaba yo lidiando con esa fuente del agua que se echó a perder una zapatillita. Es una cosita de goma así, hermano. Valen $500. Yo dije, yo no voy a comprar otro por una zapatilla. O un gasque, o una rondanita de goma. Y cuando ya eran como las 11 del día, estaban por salir, nos estaba visitando el pastor Dimóqueles, y él no tuvo la oportunidad de ir hasta allá porque la estancia fue muy poca. Y dije, bueno, yo llamé a la pastora, le dije, dígale que pasen por aquí para que oren por nosotros, por el pastor Dimóqueles y por mí. Y entonces cuando iban a salir, dice el obispo, yo creo que vamos a cantar unas alabanzas antes de salir. Y María me llamó y dice, van a demorar, parece, porque quieren cantar una alabanza. Y le digo, no, pues entonces vamos para allá. Yo dejé todo como estaba así, nos fuimos para allá, para la casa. Y allí empezamos nosotros primero a conversar, se hizo una oración. La señora que toca la guitarra agarró la guitarra, las otras que cantaban con ella empezaron a cantar. En ese momento sonó el teléfono y me llamó un pastor que hace alrededor de 2 años dejó su congregación, pero me llamó y le dije, bueno, ¿por qué no vienes hasta acá? Dice, ¿para qué? Le digo, porque aquí está el obispo de Chile, que él lo conoce bien. Y dice, ¿verdad? Y sí, deja ver, te voy a llamar a ver si puedo ir o no, porque estoy muy ocupado. Él está abriendo un negocio y está muy ocupado. Y en ese momento me llama y dice, oye, creo que sí voy a poder ir, pero dame unos minutos. Le digo, no te demores porque van a cantar una alabanza y quieren dar una vuelta por el pueblo. En el mismo momento, cuando estamos en eso, me entra una llamada de Gretel, la secretaria, y me dice, pastor, aquí está el pastor Roberto, es un pastor boliviano, amigo mío. Él siempre un texto y me dice, pastor, quiero verlo, estoy en su oficina sentado, aquí está su secretaria, por favor quiero verlo. Y agarra el teléfono, le llamo, le digo, no, hermano, ven para acá, yo ahora no voy a ir para allá, ven para acá. Hermano, en cuestión, sin planear nada, en cuestión de 15 minutos, llegaron los 2 hermanos y se desató la unción en aquel lugar. Hubo arrepentimiento, hubo quebrantamiento, hubo momentos y gloria de Dios que se desató en aquel lugar. ¿Quién hizo eso? ¿Quién controló eso? ¿Quién lo programó? Ninguno había programado eso, solamente eso vino espontáneamente. El Señor se agradó de lo que íbamos a estar haciendo allí. Gloria a Dios. El hombre apurado que tenía que irse, ya eran casi las 2:30, las 3 de la tarde, y el teléfono aquí, ring, y no se quería ir. Roberto Escobar no se quería ir, y Roberto Escobar dio unos testimonios muy grandes allí, porque él dice que él no resistía a los pentecostales y que él había venido de otro pueblo lleno de literatura, dice, traía una tonelada de literatura para machetear a los pentecostales y los testigos de Jehová. Y fíjese lo que pasó, mi hijo se enamora de una testigo de Jehová. Dice, pero para la gloria de Dios, ella se convirtió ya a la iglesia y ya está con nosotros. Y después dice, yo vine y cuando me mandaron una carta para la asociación de pastores, dije, pero mira que son atrevidos. Y a mí precisamente mandarme esta carta. Entonces,
yo lo llamé y dice, y ahora me están llamando. Y cuando yo le llamé, le dije, no, hermano, ven, que lo único que queremos hacer es reunirnos para orar. No vamos a hablar ningún tema de teológico, nada más que nos vamos a reunir para orar. Y el hermano. Así que, mi querido hermano, la libertad es lo más lindo que hay, la libertad del espíritu, la libertad de servirle al Señor, no al libertinaje, no desviar las cosas, no, solo estrictamente seguir por lo que dice la palabra y ser libre del pecado. El cristiano tiene la autoridad para decir, yo no voy a pecar, yo voy a rechazar esto que viene. Y tenga la plena seguridad que esa autoridad se va a escuchar y los ángeles te van a acompañar y el Señor te va a dar la sabiduría, la unción y la resistencia para no ceder el pecado. Ahora, ¿por qué cedemos al pecado? Porque empezamos a abrirle la ventanita al diablo. Empezamos a abrirle quizás por los ojos, quizás por el oído, quizás no sé por qué. Empezamos a hacer amistades con quienes no nos conviene. Porque dice el apóstol Pablo, todo es lícito, pero no nos conviene todo. Usted puede tener una amistad hasta cierto punto, pero no se mezcle con las cosas del mundo, no toque lo inmundo, porque si usted toca lo inmundo, se va a convertir en enemigo de Dios. Entonces tenemos que tener esa convicción de que tenemos dominio propio, que tenemos el Espíritu Santo, que la unción del Señor no nos va a fallar, que cuando venga algo a tratar de atacarnos, de llevarnos, a arrastrarnos, a hacer cosas que no son buenas y que son contrarias a lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos la autoridad y la potestad de decir no. Y se puede negar usted mismo, que es una cosa muy, muy tremenda. Porque hay gente que dice, no, yo soy libre de lo que diga la gente. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la gente. Es posible que la gente te critique, usted está liberado de eso. Pero usted no está libre de lo que dice la palabra de Dios. Usted tiene que estar con lo que dice la palabra de Dios. Usted no puede en ningún momento hacer nada contrario a la palabra de Dios, porque entonces sí, acarreamos sobre nosotros, en vez de bendiciones, acarreamos maldiciones. Porque la persona que no se puede resistir y que peca, es una persona que no recibe bendición, lo que está recibiendo es maldición. Amén, hermano. Y eso lo tenemos que entender, iglesia. Tenemos que estar completamente convencidos de que la verdad nos hará libre, como dice el Señor. Y cuando nos hace libres seremos verdaderamente, conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Este versículo es muy conocido y ha sido citado incluso por los políticos, los poetas, los estadistas de todas las edades. Por ejemplo, por decirlo así, estaba leyendo yo en Wikipedia, en República Dominicana tiene en su escudo nacional una Biblia abierta con la palabra de este versículo. Ahora bien, antes de usarlo, debemos entender correctamente lo que quiso decir con este versículo bíblico. En el contexto en que Jesús hizo esta afirmación, el judaísmo creía que el estudio de la ley de Moisés hacía libre al hombre. Por esa razón, los gobernantes judíos miraban con desprecio al pueblo al que consideraban ignorante. Esta gente que no sabe la ley, maldita es. En Juan 7:49 lo dice. Pero sin embargo, lo que Jesús dijo es que sería la verdad lo que los podía hacer libres, no la ley de Moisés. En ningún principio ambas cosas podrían parecer lo mismo, pero ya hemos visto en este evangelio que no son exactamente iguales. En Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es mucho mayor de que la ley. La ley fue dada en un momento dado al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que dejara todos aquellos hábitos que habían salido de Egipto. Le dio una ley dietética, tenían que comer para que no se enfermaran. Les dio una ley ritual para que se olvidaran del becerro de oro, como se predicó aquí. Todas esas leyes, pero hay un principio de ley, que son los 10 mandamientos, que ese es un mandamiento que mandó Dios. Eso no ha sido derogado, eso está vigente y estará vigente mientras nosotros estemos aquí en la tierra.
y por todos los países. Bueno, siempre el tiempo me traiciona. Pues la ley, ya lo dije por medio de Moisés. En Romanos 7, 14 y 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Los niños, Pablo, dijiste, dejadlo que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está una heredera de ese reino. Llénala, Padre, con tu sabiduría.